Y es más, las crecitas que vemos en el niño no necesariamente son las mismas crecitas que vamos a ver en la sierra. Las del niño son generalmente de alta intensidad, con poca duración. En cambio, las que normalmente se observan en las sierras son de que precipitaciones de larga duración, pero de poca intensidad. Y se analizan de diferente manera. Pasamos esto un poquito a lo que son nuestros climas. La cantidad de climas, tenemos más de 30 climas. Para analizar el tema de hoy día, que es básicamente los sistemas de alerta temprana, tenemos que saber por qué tenemos esos sistemas de alerta temprana, por qué hacemos. Aquí he hecho una relación de los principales impactos vinculados a catástrofes que hemos tenido en el Perú. Este es unos cuadros tomados de las publicaciones del INDES y CENEPRED hasta el año 2012, donde un papel interesante dentro de sus publicaciones siempre aparece lo que es inundaciones y lo que es el FEN y cambio climático. FEN es el fenómeno del Niño. ¿Por qué lo clasifican en dos grupos? Y esto es muy importante. Porque no todas las inundaciones en el Perú son fenómeno del Niño. ¿Estamos? Entonces tenemos dos grupos importantes. Si vemos a nivel estadístico cómo nos va con las inundaciones, no quiero entrar mucho en detalle, pero el color de inundación va vinculado en color azul. Los otros son otros factores, deslizamiento, actividad volcánica, y se van a dar cuenta que siempre el color azul es dominante casi en todos los años. O sea, es dentro de los eventos, si se podría decir, registrados desde el año 70 hasta prácticamente el 2011, tenemos un serio problema con lo que son las inundaciones. Y si lo vemos en términos, ya cuantificando el impacto que han tenido, vemos que casi del 100% de personas afectadas por desastres naturales, por desastres, casi el 50% están vinculadas a inundaciones, en personas damnificadas, eventos hidrometeorológicos está casi el 43%, o sea, en resumen, es un evento que causa no solamente desastre humano, sino hasta ahorita no se ha llegado a cuantificar económicamente, pero ya vayan imaginándose cuánto sería el costo que esto generaría. Y por último, esto es lo que quería mostrarles, la cantidad de personas afectadas que hay por este tipo de eventos, por ejemplo, por inundaciones 1.227.000, crecidas de río 34.000, o sea, estamos hablando de grandes números y hay que comenzar a solucionar los problemas. Estadísticamente es bueno tenerlo, pero siempre lo importante es comenzar a solucionar esos problemas. Entonces, cuando hablamos de un sistema de alerta temprana, vamos a ver, no voy a hablar de la parte legal, porque a veces me hablan, sí, pero ¿cuál es el marco normativo? Vamos a hablar solamente de ingeniería, estamos en el colegio de ingeniería, no en el colegio de abogados, es Colegio de Ingenieros del Perú, y vamos a hablar. Básicamente, para un sistema hidrológico de predicción de alerta temprana para inundaciones, lo hemos dividido en 4 componentes principales, que son para nosotros el alma de este sistema. En primer lugar, hemos puesto lo que son los componentes vinculados a lo que son los modelos hidrológicos. ¿Qué cosa es el modelo hidrológico? Es un modelo matemático que trata de representar la escorrentía tomando como dato a la segunda variable, que son los datos de precipitación y de temperatura. O sea, hay que tener un modelo y hay que tener también información. Tercero, si voy a hacer un modelo de pronósticos, hay que jugar un poquito a ser Noé, a conocer el futuro. Pero ya Noé no está, Noé ya se fue hace miles de años. Entonces, actualmente tenemos la ciencia, tenemos que saber qué es lo que va a pasar en el futuro en base a lo que nosotros conocemos. Hablamos de tener pronósticos, y específicamente pronósticos meteorológicos. Y por último, algo que es importante es cómo le doy la información a la gente, cómo lo manejamos, cómo la gente lo va a entender. Algo que sea digerible. Una cosa es el lenguaje que hablamos los ingenieros, y de repente un ingeniero puede entender esto fácil, pero cuando le vas a dar esos resultados a la población, si no está claro, o dos cosas, o no le hacen caso o se burlan de ti. Entonces, vamos a describir todos estos sistemas, comenzando la primera parte, que es el modelo hidrológico a utilizar. Cuando hablamos de un sistema de alerta temprana, quiero hablar que, sin irme mucho de la ciencia, hablamos de un sistema operativo, y es algo que siempre trato de diferenciar, los sistemas operativos de los sistemas de investigación. Un sistema de investigación, por ejemplo, es uno que requiere programación, bastante análisis de los ejecutores, de las personas que lo manejan. Pero en un sistema operativo tenemos que obviar eso. En un sistema operativo lo ideal es de que las personas que trabajen se limiten básicamente a hacer un par de clics, pero que gasten más la materia gris interpretando los resultados. Por experiencia sabemos
que los sistemas complejos de programación y de modelamiento que han tratado de ponerlos operativos no han funcionado. Las personas, los usuarios se han aburrido a poco tiempo y los han dejado colgados. Mientras más simple, mejor. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, no es parte de la presentación, pero hace algunos años comenzamos a evaluar diferentes sistemas de modelamiento hidrológico, lluvia escorrentía, que podríamos utilizar en el Perú. Usamos modelos como el WIAP, el Hidrovit, el Minerva, y al final llegamos a la conclusión que mientras más modelos tengamos, mejor es la solución. Te da más amplitud para tomar la decisión. Y nos decantamos por un sistema creado por... Perdón. Vamos a ver, creo que se fue acá. Se fue el... Perdón. Nos orientamos por utilizar un sistema que se llama el RS Minerve. Esta es su parte interactiva, que ha sido desarrollado por el CREAL de Suiza. Es un sistema muy interesante. ¿Por qué les voy a decir interesante? En primer lugar, que corre a paso de tiempo diario y dentro de sus variables están casi todos los componentes que podemos encontrar en una cuenca. Menos sedimentos, porque no está diseñado para sedimentos. Está diseñado para lluvia escorrentía. Tiene otro objetivo. Entonces tenemos para modelar desde glaciares, desde nieve. Unos dirán nieve, pero en otros países sí es determinante. La nieve que se acumula en invierno funde en primavera y aporta un importante caudal en otros sitios. Tiene sistemas de embalse, tiene diferentes componentes para escorrentía, para infiltración y aparte nos permite asimilar estructuras hidráulicas que sabemos que existen en las cuencas en el Perú. Nos encantamos por este modelo. Dijimos, vamos a usar el RS Minerva. Ahora, ¿cómo es este sistema? Quiero que entiendan que este sistema que nosotros utilizamos no es un modelo, es un sistema que nos permite correr hasta 6 modelos a la vez. Yo le meto los datos y me saca 6 modelos. Ahora, no corremos todos los modelos. En el servicio meteorológico corremos solamente 4. El muy conocido y clásico que utilizan los americanos, que es el Sacramento. El SOCON, que es un modelo que utilizan mucho en Europa. Está el modelo que utilizan los franceses para sus previsiones, como el GR4J, que es muy usado en el Perú, y tenemos el HBB, que es utilizado por los países nórdicos. O sea, en la actualidad estamos corriendo estos 4 modelos a la vez. Todavía no vamos a hablar de los resultados. Luego, cuando vean los resultados, van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Decidimos usar este modelo y decidimos implementarlo. Entonces, implementar un modelo no es solamente un tema de que, ¿sabes qué? Quiero el modelo. Den el dinero, den la consultoría, trae al especialista que dé una clase durante 4 o 5 días y listo, ponemos el modelo operativo. Es todo un proceso. No solamente que nosotros aprendamos, sino que también tiene que ser aceptado por la sociedad, que la gente lo conozca. Entonces, desde el año 2013, con cooperación, el apoyo de CARE Perú y de la Universidad de Zurich, los creadores vinieron desde Suiza al Perú a preparar a la gente en el uso del modelo. Ahora, no se trata que se preparan a 5 o 6 personas a dedo. Lo vamos a poner, el año 14 se comenzó a preparar gente, desde el año 2014, 2015, 2016, y es más, fueron preparados hasta en la codificación del modelo. No crean que es un modelo abierto, es gratuito, pero no es abierto. Pero para ponerlos a un nivel operativo de servicio meteorológico se necesitan ciertos códigos. Y ellos tuvieron la amabilidad de venir, ya solamente un grupo reducido de personas, capacitar en lo que era la codificación de este tipo de sistemas. Pero no solamente fueron capacitados las personas que estaban vinculadas al CENAMI. Miren la cantidad de instituciones que fueron invitadas de forma gratuita. No se les cobró, fue todo gratuito. Estos cursos son bien caros en Europa, pero acá fueron gratuitos para todos los invitados. Vino gente de la ANA, CEDAPAL, de CARI, de la Universidad Agraria, profesores, luego vinieron de empresas privadas, del mundo académico, de empresas del sector público, del sector hidroenergético, de otras instituciones. O sea, hay una buena cantidad de personas que han sido capacitadas a nivel nacional. O sea, no se puede decir que es algo nuevo. Si se van a un departamento, por lo menos va a haber una persona que ya conoce ese sistema. Solucionado la decisión del modelo, ¿cómo nosotros lo implementamos? ¿Cómo trabajamos y cómo es lo que estamos trabajando nosotros actualmente? Para eso he utilizado un ejemplo bien curioso. He utilizado como ejemplo el modelo, lo que estamos haciendo en la cuenca del río Piura. Esta es la cuenca del río Piura, donde nosotros agarramos y subdividimos la cuenca en diferentes subcuencas,
Posteriormente, esas subcuencas son intersectadas con los modelos digitales de elevación, generándome un número determinado de unidades hidrológicas. ¿Qué cosas son las unidades hidrológicas? Son estos puntos. Esto es lo que está intersectado, las bandas de terreno con las unidades, con las subcuencas, me generan diferentes unidades hidrológicas. Y las escorrentías que van generando van siendo totalizadas y luego yo las controlo en un punto de control hidrológico, que en este caso sería en Piura, el puente del río Ñácara. Entonces, hasta ahí la teoría va muy bien, el modelo va muy bien, hay un modelo digital, todo hasta acá está muy bien. Esto lo puede hacer cualquier especialista, sí, apoyado con un especialista en hidrología. O sea, todavía no hemos inventado nada. Lo bueno es que es un modelo semi-espacializado. Esta ya es la concepción del modelo, un modelo armado, calibrado respecto al puente Ñácara. No quiero mostrar las virtudes de un modelo, yo quiero centrar la discusión en otro punto. Hemos hecho las corridas del modelo, el modelo ha funcionado muy bien, lo hemos calibrado del año de septiembre del 2007 y lo hemos corrido hasta marzo de este año. El modelo está prácticamente operativo, incluyendo lo que sucedió el año pasado, el fenómeno El Niño costero. El modelo lo hicimos trabajar, pero la problemática la voy a explicar después, al final de la presentación. Le voy a dedicar a este punto una lámina exclusiva. Si hablamos de matemática, van a mirar de acuerdo al indicador de Nash. Nash es un indicador de eficiencia. Si el valor es cercano a 1, es muy bueno. Hemos visto que los valores están cercanos a 1, si se dan cuenta, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero observamos que en este punto, la crecida del 2017, las eficiencias generadas por los 4 modelos son muy bajas, hasta negativas, sin hablar de este. O sea, el modelo te ha representado todo bien, pero no ha podido representarte lo que sucedió el año 2017. Entonces, solución, dos cosas. O el modelo no sirve, son una porquería y todo el mundo americano y europeo que los desarrolló está equivocado, o hay un problema extra acá. Que eso lo vamos a ver al final. Lo vamos a ver los resultados después de lo que pasó en la cuenca del río Piura. Y nosotros este modelo lo tenemos operando en diferentes cuencas del país. Por ejemplo, lo tenemos operando en el Urubamba, que nos da muy buenos resultados, en el Huallaga, que nos da muy buenos resultados, Chillón, que nos ha dado buenos resultados, y a diferentes cuencas del Perú, como en la cuenca de Endorreica del Titicaca, en el Coata, en la selva como Tingomaría, en Picota, en la selva, de nuevo el Vilcanota, más al detalle. Y dense cuenta de que son 4 modelos que corremos. Por ejemplo, en Mala, corremos el SOCON, el HBB, el Sacramento, el GR4J. Si tu modelo te genera incertidumbre, lo puedes comparar con otros. Entonces tienes más capacidad de decisión. Lo corremos a paso de tiempo diario. Después vamos a ver cuál es la limitación que tenemos para correrlo a paso de tiempo horario. ¿Qué es lo que pongo acá? Personal operando correctamente. La personal en el CENAMI ya sabe operar el modelo, lo maneja muy bien. Y es más, en el país hay mucha gente que los maneja muy bien y ya están operativos. Pero vamos a ver los problemas que hay. Se van a dar cuenta que el problema no es tanto de eso. El segundo componente, es la asimilación de datos. Es los datos que vamos a utilizar para el modelo. Generalmente para generar la escorrentía nosotros necesitamos 2 datos de entrada, la precipitación y la temperatura. La precipitación porque es el componente principal de escorrentía y la temperatura para calcular la evapotranspiración. Entonces yo con estos datos básicamente el modelo está corriendo, el sistema está corriendo para los 4 modelos y necesitamos los datos de caudales para calibrar. Un poquito como respondiendo a la pregunta que había hace un rato que alguien hizo respecto a la disponibilidad de datos. Esto es lo que vamos a tocar en este momento. Esto es lo que tenemos nosotros en la realidad. Tenemos 159 unidades hidrológicas. En color verde están las cuencas que tienen datos y en color rojo las que no tienen datos. O sea, es como vamos a cargar un modelo hidrológico si no hay mucha información. Aquí olvídense, acá no hay casi ni estaciones, hay 2 o 3. Si vemos la relación, la densidad de estaciones por kilómetro cuadrado que hay en el Perú, en la región de la Amazonía peruana, nuestra densidad de estaciones es más baja que de algunos países del África Negra, que siempre nos burlamos de ellos. Entonces, siempre hay que manejar con cuidado cuando presumimos lo que tenemos. Entonces, todos nos centramos en la costa. Y es más, un comentario. Nuestro sistema de observación hidrológica está basado en recursos hídricos, cuantificar la cantidad de recursos hídricos para la asignación de demandas. Pero nuestro sistema de estaciones no están diseñadas para sistemas de alerta. Yo soy profesor de la agraria y siempre le hago una broma a mis alumnos cuando comienza la clase.
hablamos de modelos, todo. Yo les digo, señores, al primer alumno que me traiga un modelo GEC calibrado y validado, le pongo 20 y no lleva el curso. Todos manejan el GEC y lo hacen muy bien, pero casi nadie los ha calibrado, porque nuestro sistema de estaciones no están diseñados para eso. Mientras que en otros países, si un modelo de ese tipo no es calibrado o validado, no es aceptado. Pero no hay que ser pesimistas, es lo que hay y se avanza con lo que hay. Porque si no avanzamos, entonces nos quedamos sentados viéndonos las caras. Entonces tenemos un detalle de nuestro sistema de red de estaciones. Entonces, ¿cómo hemos solucionado ese problema? ¿Cómo hemos avanzado con la precipitación? No sé si ustedes han escuchado del producto Pisco. ¿Algunos han escuchado del producto Pisco? Creo que en el mundo académico lo conocen varios, otros no. Bueno, el producto Pisco es un sistema, es una base de datos generada por el CENAMI, como lo indica acá. Es un sistema de datos interpolados por el CENAMI. ¿En qué consiste el sistema Pisco? El CENAMI ha agarrado y ha cogido todas las estaciones de precipitación que tienen en su red y las ha criticado. Y ha dicho cuáles son buenas y cuáles son malas. Una vez que ha determinado cuáles son las buenas, ha dicho, cuando estaba a nivel nacional, te das cuenta que tu red no era muy densa. Y eso no sirve. Necesitas tener una red densa. Si me pongo a instalar, si le pido al Ministerio de Economía en este momento dinero para colocar 400 estaciones, lo más probable es que me despidan o me tomen por loco. Todo eso toma un tiempo, toma un cierto nivel de constancia. Pero no podíamos esperar eso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se cogieron diferentes productos satelitales, el TRIN, los productos CHIRPS, todo lo que había de información de satélites. Y se los comparó con la información observada de buena calidad. Y se llegó a la conclusión de que el producto CHIRPS era el que representaba mejor la climatología y también la cantidad de agua que precipitaba. No necesariamente era muy exacto, pero se podía corregir. Entonces se creó esta famosa base de datos. ¿Qué nos da esta base de datos? Me da la precipitación interpolada desde el año 1981 hasta la actualidad con una resolución de 10 kilómetros, con un nivel de incertidumbre. Por ejemplo, si yo quiero bajar en la información observada de la cuenca del río Urubamba, puedo bajar de repente 10, 12 estaciones, de los cuales cuando le hago el tratamiento, veo la crítica, me doy cuenta que solamente 3 o 4 son buenas. ¿Cuál es la alternativa que yo tomo? No las bajo. Me descargo el producto Pisco, donde voy a tener como una estación virtual cada 10 kilómetros. Y cuando comparo los productos Pisco con la estación observada, se van a dar cuenta que son los mismos. Entonces, es algo que ya pueden ir a explorar. De manera personal les enseño a mis alumnos y de manera hasta cierto punto a los sector privado les recomiendo que ya comiencen a utilizar esto. Entonces, ya se está trabajando en eso. El sistema de pronósticos. Ya está corriendo mi modelo y cómo puedo saber el futuro. Es un pronóstico meteorológico. Y ahí salimos del campo hidrológico, entramos a las ciencias atmosféricas. El servicio meteorológico básicamente utiliza dos modelos, el WRF y el modelo ETA. Te genera una resolución de cada 6 horas y nos dan pronósticos para 120 horas. Se entiende que mientras más alejado sea el pronóstico, su calidad va a disminuir. Eso es un hecho y eso sucede en todas partes del mundo. Pero tenemos los modelos. Y eso siempre ha sido un motivo de bromas con el servicio meteorológico. Esto lo voy a pasar, no quiero centrarme en las ecuaciones. Quiero que vean una cosa. Anteriormente, cuando se inició la utilización del ETA, de estos modelos hace algunos años, esta era la calidad de los productos que nosotros sacábamos con esos modelos. Este es el bias que te indica una variación. En el bias, no quiero entrar al detalle, pero el color blanco, el 0, es lo ideal. Si ustedes observan acá, hay una sobreestimación y algunos puntos de subestimación. Después de algunos años de trabajo y utilizando nuevas metodologías estadísticas para corregir, vean cómo casi todo, por ejemplo, en el sur ha migrado a color blanco. Pero seguimos con problemas en el norte. Hay que reconocer las limitaciones, o sea, no estamos hablando de ciencia. Pero se ha mejorado mucho y tenemos esos pronósticos. Vamos a pasar esto porque son algunos resultados que tenemos. ¿Y cómo le damos como último componente al usuario? Al usuario se le da un parte. Nosotros lo publicamos en la página web. ¿Alguien alguna vez ha consultado los partes? Algunos, no creo que todos. Creo que quienes son buenos transmitiendo la información cuando hay crisis es el COE.
tienen un portal donde el Senami reporta. Esto, por ejemplo, tenemos en la página web, pero también reportamos al COIN y creo que el COIN tiene cierta eficiencia haciendo llegar a la sociedad lo que ellos hacen. Entonces, por lo menos ya tenemos una información. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Si lo resumo en un cuadro, tenemos los datos de entrada, que son los datos de las estaciones, el producto PISCO, que es generado en base al producto chip satelital. Tenemos la salida de los pronósticos de los modelos ETA y WRF, donde estos datos son introducidos al modelo hidrológico, que es la plataforma RS Minerva, y hacemos 4 corridas, para posteriormente darles al usuario. Eso es lo que se hace. Entonces, si esto fuera bonito, en teoría tendríamos un sistema perfecto. ¿Cuáles son las limitaciones? Esto es a tiempo diario. Vamos a comenzar a ver los problemas. Vamos a pasar esto. ¿Qué es lo que pasó con el río Piura el año pasado? Obsérvense que acá en el año, por ejemplo, 2008, 2009, los modelos eran muy buenos. Veamos sus eficiencias entre el 2007 hasta el 2012. Muy buenas eficiencias. 0.85, 0.71, 0.87. Pero si tomo las eficiencias desde el año 2012 al año 2018, las eficiencias son un desastre. Pero si yo retiro el fenómeno El Niño costero de esas eficiencias, acá le estoy sacando lo que es el fenómeno El Niño, crecida antes de la crecida. Vean que las eficiencias son buenas. Algo pasó el año 2017 que hizo que todo fallara. Y este es el tema que se tiene que discutir ya a nivel de ingeniería, no a nivel de Servicio Nacional de Meteorología, es a nivel de ingeniería. Estas son la información observada en color azul y estas son las salidas de los modelos. La información observada, por ejemplo, nos dice que entre el 21 al 23, los sensores y las mediciones dijeron 900 metros cúbicos por segundo de caudal diario. Después vamos a hablar lo que pasa en tiempo real. Y los modelos nos arrojaban valores de 1500, 1800. Entonces hay que reconocer, cuando tienes una duda, tú consultas a los que son de la zona, ingenieros que están ahí, que tienen cierta experiencia. Le dijimos, tenemos tal problema, ¿qué es lo que ha pasado? Y su respuesta fue inmediata. Es imposible que el caudal haya sido inferior a 1500 metros cúbicos. Las mediciones no son buenas. Yo me pregunto acá en las costas peruanas, en el Pacífico, ¿quién puede garantizar que un caudal, digamos en la cuenca del río Rima, que supere los 130 metros cúbicos por segundo, sea bien medido? No tenemos la tecnología para medir crecidas. Discutimos de crecidas, pero no tenemos la tecnología para medirlas. ¿Qué es lo que utilizamos más común para medir crecidas? El correntómetro. El correntómetro, diferentes marcas, OTT, todo eso. Pero en el río Rímac, si tenemos una crecida de 80, 90 metros cúbicos, ¿quién va a querer meter su correntómetro? Nadie. Simplemente miras la curva altura-gasto y dices un aproximado, pero no sabes si tu sección del río ha cambiado, porque la crecida es brutal. Entonces, no es una discusión solamente del modelo, es una discusión qué dato le metemos al modelo. O sea, y la ingeniería y la hidráulica en el Perú no está trabajando en cómo medimos los caudales máximos. A veces nos dicen, no, necesitamos las precipitaciones máximas para hacer nuestros análisis de tormentas, para nuestros caudales máximos. Pero ¿quién te garantiza que esos caudales máximos son bien medidos? Y no es el problema solamente en esta cuenca, es casi en todas las cuencas del Perú. ¿Cuántos laboratorios de hidráulica tenemos? Creo que tenemos 1 o 2 nomás en todo el Perú, ¿no? Ahora, la llegada de la nueva tecnología son los ADSP, que son muy buenos equipos, pero ¿cuál es la polémica de los ADSP? Yo no voy a entrar en la polémica, pero algunos te dicen, los ADSP te miden grandes volúmenes, pero no se recomiendan para regímenes turbulentos. Y una persona que tiene un ADSP tiene mucho miedo de meter, es un equipo de $40,000, $50,000, meterlo a un régimen turbulento. Entonces siempre ha quedado esa incertidumbre. Entonces, parte de los errores que tenemos, deducimos que son solamente, o sea, son gran parte debidos a la lectura de los grandes picos. Si tenemos este problema a nivel diario, ¿qué será a nivel horario? Este es un punto. El otro punto que quería mostrarles es, por ejemplo, este es un caso de la cuenca del río Chillón. Miren, en la cuenca del río Chillón estamos hablando de caudales, estos son curva altura-gasto, que tenemos una buena batería de puntos entre 20, 15, 10 metros cúbicos por segundo. Todo perfecto.
Pero miren cuántos puntos tenemos ya cuando se presentan las crecidas. No los tenemos. No, ¿y cómo podemos saber que esa crecida está bien representada? Acá pasó una cosa curiosa. ¿Por qué pongo el caso del ejemplo del río Chillón? Porque los modelos me arrojaron que había un caudal en exceso. Y los datos observados me decían de que los modelos estaban equivocados. Acá los podemos ver. Pero por suerte ese día hubo un ingeniero que estuvo en el terreno y tomó algunos apuntes de terreno e hizo una estimación a grosso modo con lapicero en mano. Y al final dijo, confío más en lo que estás haciendo en el modelo que lo que está en el terreno. Posteriormente nos dimos cuenta de que la sección había cambiado totalmente y había tenido una fuerte socavación. O sea, es un problema ya de hidráulica. O sea, no solamente es un problema de hidrología, es un problema de hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si sucedería a nivel diario? Ciertas conclusiones de lo que hemos observado. El CENAMI cuenta con las plataformas de modelamiento hidráulico, sí las tenemos. Tenemos personal capacitado y sistemas operativos, sí lo están. El segundo punto, los modelos meteorológicos han mejorado bastante desde la implementación de la metodología de la corrección de vallas. Genial. Tercero, tenemos la base de datos PISCO que permite tener la información de precipitación para todo el Perú hasta un paso de tiempo diario. Yo les recomiendo que la visiten, la pueden descargar. No solamente es precipitación, hay temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Precipitación es con el producto CHIRS y las temperaturas con los productos MODIS, Aqua y Terra, para los que quieran usarlos. Seguimos con los problemas de caudales máximos. Pero no nos podemos pasar la vida sin tomar decisiones, no podemos estar lamentando. Se tiene que tomar una decisión, se tiene que seguir. Una vez me comentó un español, me dice, nosotros somos buenos en hidráulica por un simple motivo. Nos hemos equivocado tanto que al final nos comienzan a salir bien las cosas. Entonces sí, de repente nos seguiremos equivocando. Claro, espero que no sea muy costoso, porque si no voy a estar después en Contraloría, pero se tiene que seguir en el tema. Y por último, lo que tiene que ver al paso de tiempo horario. Las crecidas tienen que ser las respuestas inmediatas. La gente necesita, si está dándose la precipitación en la parte alta, nosotros necesitamos que la respuesta sea en 2 o 3 horas, saber qué es lo que va a pasar en la parte baja. Entonces, a partir de enero vamos a comenzar a probar los productos, por ejemplo, los CHIRS, que están a paso de tiempo horario en cada 4 horas, para mirar si podemos calibrar las cuencas con este tipo de productos. Porque la información a tiempo de horario no es que no sea fiable, sino que es difícil de tenerla en tiempo real. Y hasta que asimilemos todo un sistema que nos permita convergerla a los modelos, va a pasar tiempo. En cambio, nos es un poquito más fácil por el momento coger los productos satelitales y meterlos a los modelos. Es una etapa experimental que vamos a trabajar, o sea, puede haber muchas preguntas y de repente me van a cuestionar un montón, pero si no lo comenzamos a trabajar nunca vamos a saberlo. Bueno, esto es más o menos lo que quería explicarles lo que estábamos trabajando y si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Wilson Suárez. Daremos inicio a las preguntas, por favor. Buenas noches. Quisiera saber en qué cuencas más o menos van a comenzar a probar ese modelo, porque una cosa es probarlo en una cuenca que no tiene mucha actividad y de repente podría salir un patrón, y otra cosa es probarlo en una cuenca activa, ¿no? Supongamos una cuenca del norte del Perú, ¿no? La prioridad es comenzar con el norte del Perú. El modelo está operativo a paso de tiempo diario y se está coordinando. Por ejemplo, en el norte del Perú hay un modelo horario que
cierta prioridad y con cierta anticipación para que la gente pueda tomar decisiones. Ahora, no soy un especialista en riesgos ni manejo de riesgos, pero de repente un especialista puede decir, no, todavía no están bien. Lo mío ya es una opinión personal, pero eso ya tendría que ser una opinión más de un especialista en riesgos. No sé si me va a preguntar. Sí, ingeniero, muchas gracias por la presentación y ante lo que usted nos dice de la problemática de medir las crecidas y, por ejemplo, la gestión de los reservorios, en el Niño Costero, un poco que se criticó que el manejo de pohechos que más era lo que dejaba salir el agua, ¿no? Pero de repente fue bueno porque no se tenía idea de los elevados caudales que iban a venir. Bueno, Pohechos es el reservorio más grande que hay en el país. Ahora, la teoría nos dice de que los reservorios cumplen dos funciones básicas. Una es recursos hídricos, guardar recursos para los periodos donde no hay agua, y el segundo es la minación de avenidas. No he tenido la oportunidad yo de ir a Pohechos durante esa época, no sé cómo operó, porque no estoy en el campo de los reservorios, pero no podría darle una respuesta porque no conocí la problemática de Pohechos. Solo sé de que por culpa de los sedimentos ya estaba, creo que a la mitad de su vida útil. Eso es lo único que manejo de Pohechos. Bueno, ¿sí? Pero nosotros tenemos en nuestro país en general el problema que esta sección se ve modificada por acción humana, desechos, desmontes. ¿Eso en qué medida está afectando el resultado del modelo que tiene? El modelo hidrológico solamente necesita el caudal observado para calibrar y validar. La pregunta es, ¿qué es lo que le metemos al modelo? El caudal observado. Para que yo tenga un caudal muy bien controlado, se necesitan dos cosas. Tener una curva altura-gasto muy bien hecha, o sea, conocer las velocidades del flujo en una sección dada y conocer correctamente la sección. El manual del buen ingeniero nos dice de que las secciones tienen que ser controladas 1 o 2 veces al año, antes y después de la sección del periodo de lluvias. La pregunta, ¿tenemos fondos para hacer eso? O sea, ¿cuántas son las últimas veces que hacemos las topografías o los controles de sección de nuestros ríos? Ya no es una crítica a nuestro servicio ni a nuestro país, eso sucede en toda Sudamérica. Entonces, eso siempre te genera un poco de incertidumbre. Pero cuando hay crecidas, por ejemplo, como la del 2017, que no solamente fue crecidas de río, sino también fueron por huaicos, lo que nosotros llamamos flujos rápidos, todo eso te cambia la sección. Ahora estamos, por ejemplo, con el problema del río Rímac. Toda la sección nos ha cambiado totalmente. O sea, se tiene que replantear todo, se tiene que volver a colocar una nueva regla, se tiene que volver a tomar un punto de referencia para hacer referencia al nuevo cero y comenzar prácticamente todo de nuevo. Es como si fuera un nuevo niño, un nuevo bebé que está naciendo, y eso tiene costos. Justo el ingeniero Pedro hablaba sobre sedimentos y hablaba de la importancia de lo que son costos. Y lo que es en meteorología e hidrología, los equipos son chicos, no son visibles, pero son costosos. Todo ese tipo de operación tiene costos. Entonces, influye bastante. Los cambios en la sección influyen mucho. Agradecemos y despedimos al doctor Wilson Suárez por su excelente exposición y por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, tendremos la última conferencia de esta noche. El tema, indicadores biológicos durante los eventos ENSO, a cargo del expositor doctor Luis Icochea Salas. Antes de invitar a nuestro conferencista, conoceremos un poco de su trayectoria profesional. El doctor Luis Icochea Salas es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, bachiller en Ciencias Pesqueras, Extracción, con maestría en la Universidad de Pesquería de Tokio. Tiene doctorado en la Universidad de Hokkaido, es profesor principal, 2 veces decano de la Facultad de Pesquería en la Universidad Nacional Agraria La Molina, director ejecutivo de Fondepes y presidente del ITP, miembro del directorio de IMARPE en 2 oportunidades durante 7 años. Asesor de varios ministros durante 3 años en forma diferida y asesor de empresas nacionales e internacionales.
Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Luis Icochea Salas. ¿Qué tal? ¿Cuántos minutos tengo? Vaya. No, pues no me funciona ese tipo que no lo uso. O me avisas. Ya. Ya. Buenas noches. Antes que todo agradecer al colegio por la invitación. Me ha sido terrible para llegar acá, dónde estacionar y todo, pero bueno, llegué. Tenía clase hasta las 7 y de la Molina he llegado. Bueno, lo que voy a hablar ahora, el tema es indicadores biológicos, pero el tema es bien amplio. Cuando digo indicadores biológicos, yo me voy a referir, estaba escuchando lo último de la exposición anterior y para mí lo ideal es la predicción, pero la predicción efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo a través, porque es muy fácil decir, apareció tal plancton, tal esto, era el niño? No, la cosa es con varios meses de anticipación, estudiando la parte física, qué va a pasar con los diferentes recursos. Más o menos el contenido de la información, tengo un montón de transparencia, así que voy a correr, me he puesto esto por si acaso. La oscilación decadal del Pacífico, qué es ENSO, qué es la importancia del Equatorial Undercurrent, donde le va a dar prioridad, ¿no? Durante el inicio de ENSO, los 3 patrones de pesca y los indicadores demersales no fallan. Conclusiones. Casi todo lo que voy a hablar es parte de la investigación que vengo haciendo desde mi retorno a Japón desde el año 85 y cómo lo he ido mejorando y cómo ahora lo tengo todo casi en tiempo real, porque hay, a nivel mundial hay una serie de equipos que podemos tener la información en forma directa y en tiempo real. Bueno, lo primero que, nada más han escuchado hablar de la oscilación decadal del Pacífico. ¿Qué cosa es la oscilación decadal del Pacífico? Es el promedio de las anomalías de temperatura desde los 20 norte hacia el polo norte. O sea, es una zona que nos excluye a nosotros, sin embargo es muy utilizado y muchos de los científicos dicen de que cuando es positivo es décadas cálidas, décadas frías. Hace 4 años hubo un debate donde yo decía que de todas maneras venía el niño y que y habían personas que decían de que no, porque estábamos en década fría. Y era cierto, estábamos en década fría, pero era el final, de ahí empezó esto, ¿no? Entonces tampoco hay que confiarnos de algo que no es ni de la zona, pero sí es algo importante tomar en cuenta. Esto es hasta enero del 2017 y para continuar, sobre todo hasta el mes pasado, ¿no? Tenemos los valores, la famosa oscilación no está ni positiva ni negativa y está bordeando cero. ¿Qué es lo que viene ahora? Estamos en pleno periodo de cambio, no lo sabemos, ¿no? Pero aparentemente puede irse a frío, otros dicen que no, que este año hay niño, que bueno, yo dudo de eso, ya después vamos a hablar de eso, pero nada más, por lo menos este parámetro está quedando descartado, nos está dando más dudas de las que tenemos siempre. Monitoreando eso, bueno, nosotros usamos los datos de la NOAA, que dan los corrientes, temperaturas, salinidades, todo lo que da vientos, ¿no? Argo es la nueva maravilla que desde el año 2001 hay 4.000 flotadores en todos los océanos que nos dan en tiempo real qué es lo que está pasando hasta los 2.000 metros. Hay 50 de ellos frente a Perú, bueno, hasta las 200, 300 millas, y nos permite aclarar más. Datos que tenemos nosotros que un convenio con un rector de esa universidad, que ahora es rector y cuando empezamos el 2005 no, y que monitoreamos toda la costa peruana desde Pisco hacia el norte, cada 15 minutos, y los bioindicadores, gracias a muchos de nuestros egresados que están trabajando en flotas. Hay un capitán de pesca de merluza que tiene su CTDO, que mide temperatura, salinidad, oxígeno cada cierto tiempo, y sobre todo los resultados de qué pasa con la merluza, qué pasa con la anguila, que es lo que ya les voy avisando, es lo primero que avisa meses antes que llegue el niño como niño acá,
son las especies demersales. Ya vamos a ver por qué. Bueno, este es el concepto denso. Acabo en el mes de octubre, el 14 al 18, creo 16 al 18, estuve en un evento mundial, el más grande que hay en Guayaquil, sobre el niño, y donde fueron muchos de Perú, pero de todo el mundo habían cerca de 200 personas y discutiendo qué cosa es el niño, y nos damos con la sorpresa que para lo que a veces ellos eran niños, el marzo del 2017, acá está, para ellos era niña, nosotros estamos en el niño fuertísimo, ¿no? Bueno, entonces, en base a eso, bueno, este cuadro, a casi todos los científicos estamos de acuerdo, de que los vientos, acá dice vientos fuertes, dice, ¿no? Sí, soplan y acumulan el agua al otro lado del Pacífico, entonces hay una piscina de agua caliente, el nivel del mar es como 50 centímetros más altos que Sudamérica. Y luego tenemos esta agua acumulada, genera un gradiente de presión y una corriente muy importante, ¿no? Que es la corriente equatorial undercurrent, o corriente ecuatorial subsuperficial, y la corriente ecuatorial sur, ¿no? Entonces, esto es previo al niño, pero esto puede durar 2 años, 3 años en esa situación, y el niño puede ser más fuerte o más débil, ¿no? Entonces pero hasta ahí todos de acuerdo de que todos los niños empiezan por ahí. La acumulación del agua al otro lado del Pacífico. ¿Por qué es así? Porque la tierra rota, la fuerza de Coriolis y todo, la corriente las llevan al otro lado y ahí se acumula el agua. Entonces, todos los niños no son iguales, es cierto, porque la manera como esto avanza es distinto. Entonces, para que se produzca el avance, después va a aparecer la flechita del viento, ¿no? Entonces, comienza el avance de las aguas, pero primero por acá se ha transmitido lo que le llaman las ondas Kelvin, pero no es una simple onda, es un tren de ondas, porque las ondas Kelvin basta que los vientos de acá se inviertan para que haya ondas que pueden quedar, ni siquiera llegar a Sudamérica, como cuando hay un tren de ondas, sí, ¿no? Entonces, y lo primero que se va a acelerar es esta corriente, ¿no? Antes de que de que empiece. Y luego ya tenemos una más para ver lo de los vientos fuertes. Empiezan vientos del otro lado, muy fuertes, y la piscina, bueno, esto está exagerado, ¿no? El nivel no es más, sino es parecido. La termoclina, que es el cambio brusco de temperatura, se vuelve casi horizontal, y la corriente esta de acá ya desaparece porque quien la generaba ya llegó acá, entonces desaparece, pero cambió totalmente nuestro ambiente subsuperficial en Perú. Entonces eso es de empezar de aquí a aquí, es donde pasan muchas cosas para que llegue de una manera u otra, ¿no? Entonces, por eso es que no concordamos con los americanos, los australianos, los japoneses cuando le llaman niño o no. Y entre los factores y parámetros hay una serie de parámetros que cambian todo, ¿no? Por ejemplo, el nivel del mar o la altura dinámica la altura dinámica no es lo mismo, pero son muy fáciles de interpretar como nivel del mar. Las corrientes superficiales y subsuperficiales, que es de la que voy a hablar, la corriente Cranwell, o la Equatorial Undercurrent, lo mismo, ¿no? Temperaturas, bueno, los vientos, ¿no? Y bueno, y una serie de variables. Como me voy a ocupar de la parte indicadores biológicos, voy a hablar más de esta corriente Cranwell. Y como digo, indicadores meses antes de que llegue. No estamos hablando en el momento que llegó y tratar de explicar, ¿no? Y, por ejemplo, un resumen de lo que hice allá en Ecuador es la diferencia entre los eventos ENSO. ENSO es el niño Southern Oscillation, o ENOS, ¿no? El niño oscilación sur. Ya sabemos que no es un fenómeno, es un evento, porque siempre ocurre y siempre ocurrirá. Y vamos a ver un resumen. Lo normal es que el Perú tenga masas de agua, la Humboldt, las aguas subtropicales superficiales o aguas oceánicas, las aguas del Ecuador y las aguas tropicales. Estas las condiciones, llamemos normal, o que es lo que más se observa. Pero cuando la primera etapa del niño es que se aproximan las aguas oceánicas hacia la costa y lo otro todavía se queda, ¿no? Y el año 83 hubo
un ingreso de las aguas ecuatoriales, el nivel del mar subió más de 50 centímetros, ¿no? Eso ocurre generalmente en los niños más conocidos. Pero ¿qué ha pasado? Y, por supuesto, los indicadores biológicos, algunos son de acá y se reproducen más. Los langostinos sí son parte de lo que viene del Ecuador, los atunes igual, la anguila hay en Perú, pero también viene mucha parte del Ecuador, el pez volador, falso volador, perdón, y el pez correa sí es uno que ingresa con las aguas ecuatoriales. Bueno, ¿y qué es lo que pasó el 2016 y 17? ¿No? La primera etapa fue igual, ¿no? Pero ya no hubo segunda etapa. ¿Y qué pasó? Que las aguas ecuatoriales no ingresaron. ¿Y por qué no ingresaron? Porque los vientos alisios tuvieron una componente distinta. Su componente sí es sureste, pero su componente que va hacia el norte fue más fuerte de lo normal. No lo voy a hablar acá ahora porque no es el tema del niño, pero sí lo tenemos medido todas las boyas del Pacífico, cómo los vientos fueron, y también en la costa peruana, cómo los vientos fueron más fuertes. Entonces, al ser más fuerte, influyó de que esa piscina no llegara como otros años y se viniera hacia el sur, sino se separó y se terminó una parte en el norte, otra parte en el sur. Este niño, la sorpresa de las conversaciones que hubo en Guayaquil, es de que todos lo dan como el peor niño a nivel mundial, ¿no? Lo cual en Perú no hemos pensado eso. Incluso el 2014 muchos me debatían y el 2015, 2016 me decían te has equivocado, no era tan fuerte. No, no era así, ¿no? O sea, sí ha sido un niño bastante fuerte. Bueno, por ejemplo, esto es con nuestros sensores propios en alta resolución, cada 15 minutos, bueno, ahí hemos sacado, acá demostrábamos de que sí es un niño 2014, 2015, 2016 y 2017. Pero acá fue muy corto, esta es temperatura en Paita, en Chicama y Callao, ¿no? Entonces, del 2014 vemos que muchos no lo consideraban niño, pero ha sido más de 3 meses y temperaturas bastante altas, hasta el Callao inclusive, ¿no? El 2015 y el 2017, si bien fue 2 meses, pero fue un pico muy fuerte. Y el 2018, miren ustedes, incluso hubo un pico en Paita, pero no trascendió hacia el sur, ¿no? Entonces, esto lo estamos monitoreando. El único problema de esto es que nuestros datos, por falta de costo y también por falta de honradez de mucha gente del lugar, no podemos tenerlos en tiempo real en el mar. Ya hemos perdido bastantes sensores, menos si ponemos paneles solares, van a desaparecer rápido, ¿no? Bueno, así que esto, pero estamos haciendo el intento de tener eso. Ya hemos fallado una vez, pero no por nuestros equipos, sino por los amigos de lo ajeno. Bueno, y entre las variables, nada más rápidamente vamos a ver la altura dinámica, vientos y la contracorriente ecuatorial sur. Los vientos, por ejemplo, el 2015, vean ustedes, este es el lado de Australia y este es el lado de Sudamérica. Del lado de Australia, ¿no? Los vientos se invirtieron totalmente casi todo el año. Y acá se debilitaron y miren, en todos sitios influyó. Este año, ¿no? Si bien también se han invertido, no han sido tan fuertes, pero acá esto ha retenido ese avance. De lo que se cree, acá se ha flaqueado un poco, pero no hay ese peligro inminente que llegue ninguna piscina tremenda. Sí va a llegar cosas pequeñas y puede ser que sea corto, pero nada extenso. Bueno, y esta es la altura dinámica. Miren el año 97 desde enero, cómo va cambiando, si hay 50 centímetros de diferencia. Miren en enero, ahí están los 50 centímetros, febrero, marzo, abril, vean bien que eso va a influir que la corriente Cranwell acá aumente bastante sus valores, ¿no? Entonces ese es lo que sucedió el año 97. Bueno, y esta es la corriente ecuatorial, la undercurrent, ¿no? O la corriente Cranwell. Se le llama Cranwell porque Cranwell era un oceanógrafo que quería ver hasta dónde se pescaba el atún y comenzó a poner flotadores subsuperficiales alejándose del Pacífico a ver hasta dónde llegaba la corriente ecuatorial sur, y grande fue su sorpresa cuando los flotadores comenzaron a aparecer hacia Galápagos a una velocidad 4 veces más rápida que lo que iba por la superficie hacia Australia, ¿no? Entonces él se emocionó tanto que a cada rato viajaba hasta que su avioncito se cayó, murió, y en honor a él es la corriente Cranwell, ¿no? Que lo publicó el año 1954, uno de los descubrimientos tan grandes que recién se dio a conocer
uno de los más atrasados, llamémoslo así, ¿no? Bueno, acá un resumen de qué es la corriente Cranwell. Nuevamente, el agua acumulada, la corriente Cranwell gracias a este gradiente. Entonces, si esto comienza a avanzar, esta piscina, la corriente se va a poner muy fuerte y tenemos varios correntómetros fijos o ha habido Doppler también, solo que no dan en tiempo real y esa es la importancia de esa corriente. Entonces, si esta corriente se acelera mucho, lo que llega a Sudamérica también va a ser fuerte y eso va a influenciar y va a tener una influencia tremenda en la pesca de fondo, llámese tanto langostino, fondos poco profundos, merluza, anguila, ¿no? Y otras especies acompañantes de la merluza. Bueno, estas son más o menos, este es lo mismo que hemos visto, y este es el gradiente que hay, ¿no? Y acá el gradiente más fuerte, o sea, la diferencia que hay en altura dinámica en todos los sitios, ¿no? El gradiente está por acá. Entonces, cuando esto se mueve, esto llega a los 110 y la corriente Cranwell se acelera a valores no alcanzados en ningún otro correntómetro. Y ese es un indicador importante, ¿no? Bueno, esto es el que 2 años después que la descubrieron, publicaron esto, es a lo largo de la línea ecuatorial en los 140 oeste, y este es el hemisferio sur, el hemisferio norte. Por arriba es la corriente ecuatorial sur, que por Coriolis va hacia la derecha en el norte, hacia la izquierda, y las aguas afloran. Y por abajo se profundizan las isoxígenas. Este es un tema importantísimo que al llegar a Perú va a suceder lo mismo. Las isoxígenas se van a profundizar y va a permitir que la merluza y otras especies desciendan a esas profundidades porque hay oxígeno. Nuestra zona es muy pobre en oxígeno en la parte central y en la parte sur, ¿no? Es pobre y por eso es que no hay vida. No hay vida hasta los 600 metros que ya hay aguas de la Antártica y recién hay oxígeno nuevamente y hay una variedad de especies tremendas que no son explotadas aún. Bueno, y ese es el hundimiento de las isoxígenas, ¿no? Eso es algo importantísimo de la Cranwell en su relación con Perú, aparte de todo lo que traslada hacia Sudamérica. No sé si ustedes han visto la película Nemo, que hablaban de un gran río, una gran corriente. Bueno, esa era la corriente Cranwell, ¿no? Que todos los peces la usan para trasladarse. Y esa es la corriente año a año, en promedio desde el 80 al 98, en una publicación que hicimos para IMARPE el año 2001, y cómo varía a 100 metros, 80 metros de profundidad, año a año. Estamos hablando de promedios, y este es el año Niño, ¿no? Estamos hablando de promedios. La corriente, miren el núcleo, es más o menos 96 centímetros ahora por centímetro, o sea, la Humboldt tiene 30, 40 centímetros, 3 veces más fuerte que la Humboldt y a 80 metros de profundidad, al oeste de Galápagos. Bueno, y en corrientes, ese es el sistema de la corriente ecuatorial sur, la corriente ecuatorial norte, y inversas viene la contracorriente ecuatorial norte, contracorriente ecuatorial sur, y de la piscina de agua caliente, la de rojito, viene la Cranwell, un ramal oceánico, un costero, uno hacia el norte, ¿no? Que no se conoce todavía bien. Esa es la EUC. Bueno, y hablando del tema, estos son los correntómetros que hemos utilizado, bueno, que ahora solo voy a hablar de este de acá, en los 0110, que es el más cercano a Perú, y que lo que pasa acá pasa 1 mes y medio a 2 meses después, ya estadísticamente comprobado, y esta es la zona de Paita que usamos bastante. Ese es el promedio histórico del 80 al 98 de la corriente Cranwell mes a mes y la profundidad, y vemos que llega a los 110 centímetros, a veces 120, entre abril y junio, ¿no? Pero todo el año hay un núcleo. A 80 metros es el promedio, pero a veces se va a los 100, 60, bueno, pero siempre está presente. Y esta es la medición hasta el día de ayer, ¿no? De la Cranwell, el promedio histórico y cómo está fluctuando. Está sucediendo algo raro. Este es el componente zonal, o sea, hacia Sudamérica, y este es el componente norte-sur. Lo normal es que el componente norte-sur, su promedio es desde -5 a +5, y está haciendo unos zigzags tremendos, cosas que no hay muchos reportes de esos. En toda la historia de los 30 años creo que se encuentran 2 veces y no tantos meses.
y acá se está acelerando. ¿Qué significa esto? Que la Cranwell está viniendo, pero está viniendo zigzagueando, que nos está favoreciendo a que las ondas Kelvin no vengan directo, sino se disipen y estén yendo, y por eso es que, a pesar que todo el Pacífico allá está más caliente, todavía no llega con fuerza a Sudamérica. Y no se sabe si llegará, si los vientos alisios siguen soplando como están, ¿no? Entonces, esto es hasta el día 14 hasta el 13 de noviembre, me parece. Y esto es a 120, en antes era el núcleo, y también vemos que se ha acelerado bastante en componente hacia Perú, pero esto es igual, el zigzag sigue bien fuerte, ¿no? Entonces, es algo que hay que observarlo, pero esto a cualquier modelo, por ejemplo, ninguna de los 80 modelos que presentaron en el evento de Ecuador, siempre les sale mal y decían, bueno, esta vez ha fallado. Falla por estas cosas que no son consideradas, ¿no? Entonces, es difícil porque hay que, todos los valores que hay que utilizar, es bien difícil tenerlos todos en cuenta. Bueno, ahora sí entro a lo mío, aunque ya me he ido buen tiempo. Este es un estudio que hicimos cuando regresé a Japón. Junté libros de los barcos rusos, datos que habían estado en Perú mucho tiempo, y los metimos a una computadora, 26.000 datos. En ese entonces usábamos el DBase 3 y los datos de los cruceros. Entonces, una vez que hacíamos todo, si coincidían, sacábamos un informe oceanográfico pesquero, y si no, hacíamos el de pesca, ¿no? Entonces, de esa manera pudimos ver los cardúmenes mes a mes desde el 83 hasta el 87. Pero el 83 vimos a lo que le llamamos el primer patrón de pesca, que toda la pesca estaba por debajo de los 100 metros, ¿no? Concentrada, y luego termina un año después en la superficie. ¿Por qué sucedía eso? Porque había una termoclina muy marcada y toda la pesca estaba por debajo de los 100 metros y muy costera. En cambio, y las salinidades de las aguas ecuatoriales, aguas tropicales, corriente Cranwell y también aguas subtropicales, una mezcla de aguas de todos lados, ¿no? Lo cual no ha ocurrido ahora. Pero en diciembre del 84 ya se ve lo que eran 29 grados hasta los 50 metros, ya estaba la de 15, un afloramiento intenso, ¿no? En menos de 15 meses. Y aquí viene la clave, la isoxígena de 0,5 sube, y esto impide que los demersales, los pelágicos bajen, ¿no? Este estudio fue hecho en base a arrastre pelágico de jurel, caballa y sardina. Entonces, luego vemos que en noviembre y diciembre del 84 solo se pescaba en la superficie, pero hasta muy lejos de la costa. ¿Y qué es lo que pasaba? Miren la de 15 cómo sube la costa, ¿no? Acá salinidades típicas de las aguas de la Humboldt, y la mínima de oxígeno a 50 metros era la razón por la cual toda la pesca estaba en la superficie. Ya me están sacando tarjeta y me falta más de la mitad. Bueno, ya. Luego vemos que el 85, 86, 87 fue un niñito, y el 86 vimos un tercer patrón, que la pesca de día se pescaba abajo, de noche arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue diferente? Y ahí es donde entra a tallar la corriente Cranwell por primera vez en mis estudios acá, que la isoterma de 15 baja, la de 14 también, y es la corriente que viene hacia el sur, que por Coriolis lo desvía y hace hundir, y arriba están los afloramientos. Entonces, de noche se pescaba acá y de día acá, ¿no? Bueno, y eso en salinidades se nota el núcleo alino de la Cranwell y las isoxígenas que bajan, y luego las isopignas también se ve esa diferencia, ¿no? Entonces, ahí es, y en el niño pequeño, en la zona donde estaba demasiado fuerte, la pesca se trasladó hacia el sur por Chimbote, pesca pelágica bien raro, y por esta caída, ¿no? Bueno, entonces sacamos 3 patrones: Cranwell débil durante la niña, una normal que baja y sube, y una Cranwell fuerte al inicio del niño, ¿ok? Bueno, ahora la merluza y otras, ¿no? Acá, ¿eso qué quiere decir? Que la Cranwell no solamente es en un preniño, y esto también hay intensificaciones, solo que en un niño va a llegar hasta Chile. En cambio, en un periodo normal, como sucedió acá, miren ustedes, esto
este es el año entre abril y junio del 88, casi toda la pesca, este es periodo de arrastre continuo del 1 al 13 de abril de un barco japonés, el Cainca, 19 al 28 de mayo, casi toda la pesca era al norte, bajó al sur y terminaron pescando en el norte, ¿no? Entonces, sin embargo, el año 90, toda la pesca fue hacia el sur, esta es la CPUE o captura por unidad de esfuerzo. Se llegó a capturar 100 toneladas hora, que en realidad significaba que pescaron 25 toneladas en 15 minutos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia o a qué se debe de que ahí la pesca es al norte, el mismo periodo de pesca, y el otro es al sur, ¿no? Entonces eso también, ¿quién responde? La Cranwell. La Cranwell, el año 90, que todo se fue hacia el sur, miren el día a día, la corriente, en marzo, 2 meses antes de llegar a Perú, alcanzó valores altísimos, en cambio, en el año 88 llegó a 0 incluso un par de días. Entonces esta diferencia es lo que da esto. Entonces, por ejemplo, cuando está la corriente entre enero y junio del 88 a 25 metros, a 80 y a 120, se da esta caída de la Cranwell. ¿Que por qué se dio? Bueno, ahí habría que analizar y ampliar más. Y luego el año 90, miren la diferencia, ¿no? La corriente aumenta intensamente. Ya. Y eso se ve, el año 88, se ve con un afloramiento intenso, y la mínima de oxígeno que sube en Paita y incluso a 60 millas. En cambio, el año 90 se ve profundización de esto y la desoxígena. Entonces ya de ahí nomás se nota esa diferencia. Entonces, en resumen, una Cranwell débil, la merluza grande por Ecuador y norte Perú, y en una Cranwell fuerte se va hacia el sur. En el año 97 tuve la oportunidad de estar en el crucero de merluza del año del 97 y lo convencí al que es ahora director científico, era director Renato Guevara, y le dije, ¿por qué no arrastramos en el Callao? En el Callao es como ir al desierto del Sahara y buscar un bosque de amazónico, porque no hay oxígeno. Y encontramos merluza a cerca de 300 metros, ¿no? Entonces, ya de ese lance, yo dije, ya se viene el niño, y en mayo hicimos una presentación en el Cultural Japonés diciendo que se venía el niño del siglo. Todo el mundo decía que era un alaraco. A fin de año que vino el niño, me dijeron que era un mal agüero, ¿no? Pero bueno, pero todo es en base a información, gracias a la merluza y otros. Y miren, el año 97 que estoy hablando de eso, este es el día a día, este es el promedio histórico de la corriente, y miren hasta cuánto llegó, 240 centímetros por segundo, es como 4,5 nudos, lo que va una lanchita chiquita a toda velocidad. Esa era la corriente a 80 metros de profundidad. Entonces esto, por supuesto, se vio en Perú meses después. Y otra cosa que lo convencí al director científico es hacer la línea de Pimentel, ¿no? Pimentel es como los 7 sur, perdón, y la copia es así porque la he sacado del boletín de IMARPE, ¿no? Hicimos un crucero y repetimos la línea 8 días después, y miren ustedes la isoterma de 15 y la isoterma de 13 que caracterizan a la Cranwell acá según Suti Guillén, y se profundizó en 8 días, 80 metros esas isotermas, ¿no? O sea, ¿qué cosa viene a hacer eso? Que viene del norte un chorro de agua, pero como que un pinochito nos lo paren acá y me manda 50 o 100 metros atrás. Bueno, es igual lo que sucede con la merluza, con la anguila y con todas las especies de fondo. Y eso sucede meses antes que llegue el niño a Perú, o sea, en el año 0. Entonces, para mí este es mi predictor, ¿no? Ya ahí ellos no se equivocan, no hay que la merluza quiso meterse a la zona de poco oxígeno, no, ya se está metiendo en una zona y está alterándose todo, ¿no? Bueno, antes que me saquen la tarjeta roja, y este es en salinidad, en oxígeno, que es lo más importante. Lo que estaba acá, la mínima de oxígeno, ¿no? Toda esta mínima se fue a más de 500 metros, o sea, más de 300 metros se profundizó, y en salinidad algo parecido, ¿no? Bueno, y estas son las variaciones diarias en el niño último,
las variaciones diarias del 2014, 15 y 16, ¿no? Y vean ustedes que siempre después del Niño se cae. Acá se cayó un par de días el 2016, ¿no? Sí, y en cambio, miren el Niño del 97-98, se cayó y se volvió a caer y se quedó la Cranwell reducida. En cambio, acá ha habido varios picos, como que continúa la cosa, pero ahora, último, por suerte, no se está viendo, por lo menos para niños. Conclusiones, el inicio denso y su mecanismo es muy similar durante los diferentes eventos. Muchos de los parámetros que no se usan en los modelos eficientemente influyen durante el avance de la piscina de agua caliente. Uno de los más importantes es la modulación de la EUC, que es la corriente Cranwell, la utilización de bioindicadores como especies demersales y pelágicas. No he hablado de la anchoveta, pero la anchoveta más reacciona con el avance de las aguas oceánicas. Es una metodología bastante acertada para el pronóstico denso. Esto debido a la migración. Cuando digo el pronóstico me refiero a la intensidad y quizás deducir algo de la duración. Esto debido a la migración y comportamiento de estas especies ante una extrema intensificación. Durante el 2018 no se ha observado la presencia de bioindicadores de fase cálida. Sin embargo, bioindicadores de la fase fría y denso sí han aparecido, pero no en forma intensa. Bueno, este es mi grupo. CEO Challenger, el Centro de Investigación Oceanográfica. Cada 15 días sacamos el boletín con las condiciones al día. El día de mañana se supone, si tengo tiempo de regresar y ordenarme todo, vamos a sacar el de mañana y pueden buscarlo en Facebook, en CEO Challenger, ¿no? Ahí no hay errores, todo es en base a esto, ¿no? Disculpen que no haya mirado mucho acá para no ver la tarjeta roja que me estaban sacando. Bueno, y con el japonés y apoyo de Jamstec, una institución muy fuerte japonesa, vamos a continuar. Era 5 años, pero ya pasó 1. Continuar con nuestras mediciones. Este es un sensor con vida que sale del fondo después de 6 meses, ¿no? Y este es mi amigo japonés que estudió conmigo la maestría, ahora es rector y seguimos investigando. Muchas gracias. A continuación pasaremos a las preguntas. Gracias. Muy interesante su presentación. Estaba pensando, como presenté yo un trabajo que estamos haciendo para hacer justamente prognosis del niño en base un poco a las anomalías del niño 3-4, con el objeto de tener con meses de anticipación, mes de septiembre, octubre o noviembre, el comportamiento de del clima hacia el mes de febrero o marzo, cómo incorporar un bioindicador dentro de un modelo numérico para poder incorporarlo como un indicador adicional. O sea, que puede o no puede incorporarse dependiendo de ciertas condiciones que se pueden dar en el modelo de superficie, pero sería interesante ver si usted ha hecho algún trabajo sobre numéricamente incorporar estos indicadores en algún modelo de prognosis. Bueno, la verdad es que yo dudo que entre el bioindicador de Perú para el modelo. Y lo del 3-4 no va a funcionar siempre con el 1+2, porque hay lo que se llama pues el famoso niño Modoki, que empieza todo el 3-4, ya es un niño y se queda ahí estancado y se queda el agua caliente allá, acá frío, ¿no? Entonces hay años así donde sucede eso. Entonces yo pienso que del 3-4, que es algo superficial simplemente, no vamos a llegar a mucho. Tenemos que trabajar más con lo subsuperficial. Y lo subsuperficial posiblemente se pueda bioindicadores, el atún, tiburones, perico, otras especies, pero no hay la información suficiente. Lo de la merluza y esto se puede hacer para lo que pasa en la costa peruana, pero difícil hacerlo, ¿no? Pero hay que tener claro que lo que es en la superficie, después del niño es bonito analizarlo, pero para predecir yo lo veo muy difícil, ¿no? En el 97-98 se dio casi todo junto. Los cambios del 3-4, el 1+2 fue tan violento que sucedió. Esta vez no, esta vez ha sido contrario. ¿Por qué? Porque en el camino, que es largo, son más de 14.000 kilómetros, hay factores que lo cambian. Entre ellos los vientos es un factor bien importante.
y los vientos todavía tendríamos que ir a los alisios, a su origen, que es al sur, y definitivamente, algo que me olvidé decir, la corriente Cranwell hasta el 2000, después del 2000 a esta fecha, se ha intensificado en promedio. Lo que antes el promedio en el núcleo era 90, ahora es 96. Y en todas las boyas se ha intensificado, ¿no? Entonces, lo veo, yo la verdad no soy un muy creyente de los modelos, pero sí de dar cada vez más inputs a los modelos, porque hay tantos factores que cambian que... Sí. Está viendo los valores, esas velocidades Campbell están en el orden de 2 metros por segundo, porque No, son 200 centímetros por segundo, dice. 94, no, centímetros por segundo. O sea, 200 centímetros por segundo. Llegó ese día. Porque 100 centímetros es 1 metro. Sí, y 200 sí, centímetros, sí. 2 metros por segundo. Es el récord histórico hasta ahora. Es una velocidad increíble. Así o sea, es. Entonces, y el volumen, o sea, la sección que podemos estar hablando, ¿de cuánto es? Más o menos, para tener una idea del volumen de agua que se puede estar moviendo. Sí, la Cranwell más o menos recorre 240 millas, desde los dos norte hasta los dos sur. ¿Ya? Pero la velocidad, teóricamente el núcleo es en el ecuador exacto, en los ceros, sin embargo, puede estar en los 0,5 o menos 0,5 sur o norte. Entonces es variable. Pero ese valor, incluso el promedio histórico es 96 centímetros por segundo en el núcleo. Así es, ¿no? Y es parejo, es un valor de 20 y tantos años promedio, no es un promedio de un día, no. Entonces, pero es tan variable, ¿no? Pero siempre intenso, de que eso es lo que produce los cambios en el Perú. Y en un niño eso el que alimenta o detiene, y en una niña se retira y se debilita. Cranwell, cuando la descubrió, él decía que en Galápagos salía a la superficie. ¿Y qué había pasado? Que él cuando lo estudió era un año niña, cuando él hizo sus cruceros, ¿no? Entonces, por eso es que él llega a esa conclusión. Una consulta. Muy bonita su presentación, bien didáctica. No sabía que la merluza nos podía dar tantas cosas, pero... Este año, hablando en términos de hidrología, es cierto que los niños son determinantes, 83, 98, pero lo que nos hizo el 2017 sí fue, históricamente en hidrología marcó un antes y un después. Pero lo que sucede de que semanas antes de que hayan las inundaciones, estábamos a punto de declarar sequía y no había ni un indicador en el centro del Pacífico que diga que iba a suceder eso. Entonces, cuando se dio, no soy climatólogo ni oceanógrafo, le pusieron el niño costero para diferenciarlo del evento ENSO. La pregunta es, ¿qué fue el detonante? O sea, ¿qué cosa tenemos que observar? Porque esa masa de agua caliente no apareció de la nada, tiene que haber un detonante de energía, algo tiene que tener la suficiente energía para haber detonado eso. ¿Dónde tenemos que ver realmente para evitar eso? Ok, muy buena su pregunta y me permite, no he puesto dos. Yo siempre he sacado en los periódicos y uno que me entrevistaba siempre era Altaos. Y ya cuando lo hicieron ministro a su amigo ya no quiso sacarme porque yo a veces critico en forma real, ¿no? No sin político ni nada. Bueno, en el caso de yo saqué en El Tiempo, de más o menos de abril del 2016, y dije, cuidado con las lluvias. Yo me encontraba en Japón, en una universidad, estaba de profesor invitado en la Universidad de Mie, veía todos los días, allá sufría más que acá porque no tenía periódicos, nada, pero vi que sí se venían lluvias, pero sí pensé que iban a ser el 2016, junio, así, ¿no? Ahora voy a explicar por qué. Dije, cuidado con las lluvias y recordé el 1925, lo que había pasado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido esta vez? Que los vientos han jugado un papel importante. Cuando sucedió el de 2017, en todas las boyas no pasaba nada, incluso había tendencia de niña, ¿no? ¿Y qué ha pasado por qué 2014, 2015, 2016, 2017? Porque la energía y por las alturas dinámicas el agua se iba trasladando a la piscina y quedaba. Y venía el enfriamiento de invierno, pero ahí quedaba la energía. Seguía avanzando y el 2016 terminó de las boyas. Pero se olvidaron que ahora hay flotadores Argo.
Entonces yo comencé a ver, no lo he traído porque mi tema, si no imagínense, no acababa ni en 2 horas. Los flotadores, algo, pues si gusta le puedo mandar las figuras de flotadores que estaban entre Galápagos y Perú. Ahí sí se veía las aguas esas calientes, como habían llegado a unas temperaturas por casi 30, ¿no? Y por la salinidad también detectaba que no eran las típicas aguas ecuatoriales, sino era algo raro. Y esa agua, cuando cambió un poquito, no sé si vieron cuando presenté los vientos, que acá algo que no coordinaba con lo de allá, los vientos se detuvieron y avanzó eso que había, ese remanente. O sea, cuando se inicia algo es una energía que, como decía, no desfogó. Hasta el 2016 no había desfogado. Y se quedó en algún sitio dispersa y desfogó. Igual que el Niño en el 97, el 83 no desfogó en el hemisferio norte. Esta vez sí están, las cosas están siendo feas. Incluso ahorita, mañana, el segundo secretario de Japón va a irme a ver porque en Japón ya han dicho que es niño, ¿no? Para Japón. Entonces, bueno, vamos a hablar con todo lo que tengo y ver. Ahora, lo de las lluvias, también tengo una presentación de que las lluvias depende, hay las lluvias costeras que es por el Niño y la clásica de la cordillera, que es de la piscina de agua caliente, se evapora, choca con la cordillera y llueve. Piura ha estado como 10 años las lluvias por debajo de su promedio. ¿Cuál es el problema? El promedio anual de las lluvias en Piura es menos de 40 centímetros por año. No es nada, ¿no? Chiclayo creo que es 10, Callao es 2, 1. No es nada. Entonces, que de pronto haya esas lluvias ya es algo, ¿no? Entonces, eso todavía falta ver, pero sí hay alguna relación. Y en los informes de la NOAA semanales sacan algo de esa zona, de cómo se eleva la OLR, ¿no? ¿Cómo es? Outgoing long radiation, ¿no? Eso hay algo de relación, pero hay que pulir esa información. Entonces son dos cosas distintas. Por ejemplo, ahora están diciendo de que de repente va a llover más de lo normal en la costa. Yo no creo. Ahorita está lloviendo en Paita, pero me dicen, lluvia en Paita, ¿cuánto ha llovido? 1 milímetro. ¿No? Pues ya tampoco exageren, ¿no? Una llovizna, una lluviecita de media hora. Está viendo, pero eso que está viendo es porque de pronto el agua está más fría de lo normal, se calienta fuerte el clima, algo local, pero mínimo. No hay esa lluvia inmensa. Y para que llegue esa lluvia inmensa tienen que llegar aguas de 29, pero en la costa. Pero lo de la sierra es distinto. Lo de la sierra es distinto y eso es lo que hay que considerar. Justo escuchaba esa parte suya, de repente podemos hablar en el futuro las ideas que tengo respecto a eso, porque yo no soy meteorólogo, pero cada vez me paran invitando para ver por qué no creció la palta, que por qué no creció ya como 3 años seguidos que voy a los de palta y mangos, ¿no? A exponer, pero yo no puedo hablarles pues de esa cosa, pues ya me está interesando el tema, ¿no? Aparte que pagan bien, pero es sí creo que podemos ir armando el rompecabezas cada vez mejor, pero con hablar de 3, 4, no, yo lo veo difícil y ya superficie no es hacia abajo, ya hay datos. En el Pacífico hay 2.000 flotadores que cada 5 o 10 días nos dan sale su antenita, hasta los 2.000 metros nos da. Y hay algunos que van hasta 4.000, hay 5 o 6. Nosotros vamos a estar trayendo 2 para Perú, pero igual la corriente se los lleva, pero de repente vamos a hacer algún mecanismo para que se quede cerca, ¿no? Entonces, con eso ya no hay pierde, ya no hay de que la masa de agua, porque puede estar 2 grados más caliente y pueden ser 2 metros. Y una cosa es que sea una piscina de 2 metros de alto con una piscina de 50, 60. El año 83, el año 97 fue una piscina de 29 grados hasta los 60 metros casi. No vas a comparar, por ejemplo, con este 2017 que fue 30 metros más o menos y duró poquísimo, ¿no? Entonces, ya eso estamos tratando de poner esos inputs para mejorar el informe final, ¿no? Igual escuchaba y yo decía, ok, los caudales difícil de medir,
Pero ahora cada vez hay más equipos, ¿no? Y debe haber, en los barcos ya pueden medir si tu patrón te roba petróleo o no, tienes unos sensores que si, oye, ¿por qué han sacado 100 litros de, no? Bueno, en el caso de yo pienso que los ríos se complica. He estado en Piura la semana pasada y veo el caudal del río, ya veo unos cerritos ahí. Yo digo, estos ni piensan que va a haber otro niño en muchos años, porque se sigue acumulando, no se sabe el caudal, no es un caudal fijo. Entonces, ¿cómo van a hacer cálculos exactos de cuál va a ser el volumen? Están construidos metiéndose ahí en parte del río, entonces es lógico que cuando esté más estrecho va a subir el río. Entonces, falta algo en la normativa para obligatoriamente no esperar que viene el niño este año o digan en un periódico, oye, niño, vamos a gastar plata en esto. No, sino tiene que ser algo constante, ¿no? Entonces, lo veo porque en Japón, pues, ahora que estuve, lluvia de 200 mililitros en 2 horas con los tifones. Yo decía, pucha, si eso en Perú pasara sería el caos. Una vez había una de 180 en Piura, creo el año 83. Pero, y están preparados y se preparan eso, para ellos es ley tener limpio. Bueno, también todos los años tienen tifones, ¿no? Y tienen su temporada de lluvia fuerte. Pero la vez que estuve en febrero del 2014, creo fue, llovió, o 15, 8 milímetros en Chiclayo, un caos. Las pistas de Paita de la altura se habían quebrado por la gran lluvia, ¿no? 10 milímetros, que era tierra abajo y la tierra colapsó y se hizo la pista que parecía, ¿no? Entonces, eso no es ya, o sea, a veces nos pasan esos problemas y no es la naturaleza, al contrario, el niño, qué bien que viene agua pura, que vamos a tener, ¿no? Yo entre mi teoría también es de que la historia de José, ese fue un super niño, el sueño de 7 años de lluvia, 7 años, fue un recontra niño, y que, bueno, pues, y guardaron bien el agua, sembraron bien y se prepararon para la otra fecha, ¿no? No hay otra explicación. Me parece sumamente interesante su presentación. Tenía 2 consultas. Una de ellas es, nos indica que más que todo es observacional, porque modelar es un poco complicado porque existen diferentes parámetros, ¿no es cierto? Y diferentes variables que actuarían en ese modelo. Pero el segundo, me pareció interesante lo último que dijo sobre, por ejemplo, el cambio de la liberación de energía que podría producir terremotos, sismos, la propagación de fracturas en la corteza terrestre, por ejemplo, ¿no? Nosotros que estamos con movimientos sísmicos, ¿no? Sobre todo, ¿no habría también influencia de esos fenómenos, esos efectos en lo que usted está planteando? Yo lo que pienso es que cada vez que ha habido los niños grandes, ha habido coincidencia con erupciones de volcanes importantes, ¿no? Definitivamente eso es un plus. Pero hay muchos que alguna vez he debatido con personas que dicen que los volcanes submarinos, que los hay, pero esa energía esa no sale, porque hay tremendo 5.000 metros de agua encima, entonces es bien difícil, claro, ¿no? Y que todos los volcanes, tendría que ser todo el fondo volcánico para que haya una calentura. Debe haber una influencia, pero local por alguna zona. Pero es lógico, por suerte estamos ubicados en un lugar que los vientos, la Coriolis nos favorece porque todo se va para allá, ¿no? Por ejemplo, en un tsunami que pasó en Japón, todos lo esperábamos acá, y sí llegó, con mis medidores sale, pues llegó, creo, no sé si aumentaron 20 centímetros, 10 centímetros, que no fue nada. En cambio, cuando en el año 60 hubo un terremoto en Chile y se fueron las ondas, murieron un montón de japoneses que ni se esperaban en plena playa, ¿no? Y ahí es donde se intensificó y la palabra tsunami significa ola de puerto, porque para ellos les afectó más, ¿no? Entonces sí hay otros factores, igual la radiación, ¿no? Hasta qué punto la radiación solar influye. También debe influir, ¿no? Pero cuánto podemos medirlo hay que ver.
Y no es que a mí no me gusten los modelos, pero a mí me gusta hacer modelos que de verdad funcionen, no que me funcionen para describir lo que pasó ahora, o con una regresión por acá, por allá, y que esta vez ha habido así muchas presentaciones que uno volaba con los números que ponían ahí y decían, bueno, y me falló esto, ya te falló. O sí me ligó esta parte, pero esta no, o con este niño sí, con esta no. Entonces, ya es describir y forzar por ahora, ¿no? Sin embargo, sí creo yo que cuando más inputs haya, o en qué momento metemos los datos, sí debe funcionar. Agradecemos y despedimos al doctor Luis Icochea por su excelente y entusiasta exposición y por compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias. Finalmente, les comunicamos que toda la información de la jornada será subida a la web, tanto las exposiciones, fotos, videos y los resúmenes de cada conferencia. Los esperamos el día de mañana para continuar con la segunda parte y último día de la jornada de análisis de fenómeno del niño y aspectos preventivos para el 2019. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.